Camila se sentó en la banca de madera frente al Parque México, sosteniendo su café con ambas manos mientras la brisa húmeda de la mañana le rozaba el cuello. Tenía ojeras de tantas noches sin dormir revisando si había llegado un mensaje suyo, un mensaje que nunca llegaba. Abrió el celular otra vez. El reflejo de la pantalla mostró sus ojos cansados, vacíos, como si dentro de ellos se escondiera un pozo que nadie podía llenar. En la calle, una señora vendía flores, rosas rojas, girasoles, lirios blancos. Camila sintió un latido profundo en el pecho al recordar cómo le gustaba regalarle flores a Daniel, cómo buscaba cualquier excusa para aparecer en su casa con un ramo, con una sonrisa, esperando que él le dijera que se quedara a dormir. Daniel siempre sonreía, pero nunca le pedía que se quedara. Camila decía que era amor, que amar de verdad era darlo todo, que amar era sacrificio, que amar era insistir aunque doliera. Lo decía mientras se quedaba despierta hasta las 3 de la mañana, mientras él salía con sus amigos, mientras veía que él subía historias con otras mujeres. Lo decía mientras su estómago se apretaba cada vez que él tardaba en contestar. Un día, Daniel le dijo que no estaba listo para algo serio. Camila sintió que el suelo se abría debajo de ella, pero le sonrió. Le dijo que no había problema, que ella podía esperar. Esperar, porque amar era esperar. Amar era no rendirse, amar era amar demasiado, porque así le enseñaron en casa, porque su madre le había dicho que amar significaba estar ahí aunque te doliera, que las mujeres fuertes aguantan, que las mujeres que aman de verdad aman a pesar de todo. Pero cada noche, cuando apagaba la luz y se acostaba en su cama fría, con el celular en la mano, sentía un agujero en el pecho, uno que ardía. Entonces lo llamaba. Si no contestaba, le escribía, ¿estás bien? Solo quería escucharte. Si no le respondía, Camila lloraba en silencio, con la almohada contra la cara para que sus vecinos no escucharan. Decía que era amor, pero cada vez que lo veía sonreír a otra mujer, algo en su pecho se rompía. No entendía por qué dolía tanto amar. No entendía por qué amar la hacía sentir tan sola. Una tarde, mientras esperaba afuera de la oficina de Daniel, lo vio salir con otra mujer. Una mujer alta, con el cabello recogido en una cola de caballo, riendo con él mientras caminaban hacia su coche. Camila sintió que su cuerpo se congelaba mientras los veía alejarse. Llamó a Daniel. Él no contestó. Le escribió, «Estoy aquí afuera, ¿quieres que te espere?» No hubo respuesta. Camila se quedó ahí, viendo cómo la ciudad se llenaba de luces mientras anochecía, mientras el tráfico llenaba las calles, mientras la gente pasaba frente a ella, riendo, hablando, viviendo. Sintió que era invisible, que nadie la veía, que nadie la escuchaba. Amar demasiado es amar, se repetía. Así es el amor verdadero. Pero esa noche, cuando llegó a casa, se miró al espejo mientras se lavaba la cara. Vio sus ojos rojos, la marca de las lágrimas en sus mejillas. Vio su cabello despeinado, su ropa arrugada. Vio su soledad reflejada en ese espejo. Dejó el agua correr mientras se sostenía del lavabo. Recordó las palabras de su madre, «Tienes que darlo todo para que te amen». Recordó a su padre, que se había ido cuando ella tenía 6 años, que le había prometido que volvería y nunca regresó. Recordó cómo su madre lloraba por las noches, cómo la escuchaba decirle a la almohada que lo amaba a pesar de todo. Recordó cómo su madre le decía que amar es perdonar, que amar es aguantar. Camila se había prometido que ella sería diferente, que ella amaría tanto que nadie se iría, que si amaba con suficiente fuerza, nadie la dejaría sola. Pero ahí estaba, sola, otra vez, viendo su reflejo mientras su corazón le pedía explicaciones. La siguiente semana, Camila volvió a llamar a Daniel. Le dijo que le había comprado sus galletas favoritas, que las había horneado para él, que podía pasar a dejárselas si quería. Daniel contestó con un mensaje corto, «Estoy ocupado, te aviso después». Camila sintió el latigazo en el pecho, pero sonrió. Guardó las galletas en un frasco, esperando que él la llamara. 2 días después, Daniel le escribió, «¿Puedes venir? Necesito hablar». Camila sintió una chispa de esperanza. Se puso su vestido favorito, se maquilló, se perfumó, subió al Uber sintiendo que por fin
Por fin, él le diría que la amaba, que no quería perderla, que ella era la mujer de su vida. Cuando llegó, Daniel estaba sentado en el sillón, con las manos entrelazadas. La miró con ojos cansados. Camila, eres increíble, pero no puedo darte lo que buscas, dijo. Camila sintió que su cuerpo se llenaba de un frío helado. No tienes que darme nada, solo quiero estar contigo, respondió, con la voz temblando. Eso es lo que no entiendes, dijo Daniel. No quiero una relación ahora. Camila sonrió, aunque por dentro se rompía. No pasa nada, no necesito que sea una relación, solo quiero estar aquí, contigo, apoyarte. Daniel la abrazó, pero su abrazo se sintió vacío. Esa noche, Camila se quedó en su departamento, durmiendo a su lado, mientras él roncaba suavemente. Ella se quedó despierta, mirando el techo, sintiendo que cada segundo al lado de él era una migaja de amor que debía aprovechar. A la mañana siguiente, él se fue al trabajo sin despedirse con un beso. Camila se quedó en su departamento, sola, lavando la taza de café que él había usado, respirando el olor de su shampoo en la almohada. Se repetía que eso era amor, que amar era sacrificio, que amar era insistir, pero cada noche, el vacío crecía. Cada noche, la soledad se hacía más pesada. Cada noche, el miedo a que él se fuera la hacía aferrarse más. No lo amaba a él, amaba la idea de no volver a estar sola, amaba la fantasía de que algún día él se despertaría y se daría cuenta de que ella era la indicada. Amaba la ilusión de que su amor podía salvarlo, de que su amor podía sanar sus heridas, de que su amor podía hacerlo quedarse. Amar demasiado no era amor. Era un miedo disfrazado, era el eco de una niña que aún esperaba que su papá regresara, era la repetición de una historia que no era suya, pero que había aprendido a llamar amor. Camila se despertó una mañana y encontró su reflejo en el espejo otra vez. Vio las ojeras, los ojos tristes, el cansancio, vio el rastro de lágrimas secas en su piel, sintió el latido de su corazón pidiéndole que parara, que se eligiera, que dejara de mendigar amor donde no había. Tomó su celular y vio que no había mensajes. Sintió el vacío en el pecho, el latido de la soledad, el miedo a desaparecer si dejaba de amar demasiado. Pero por primera vez, respiró hondo, dejó el celular a un lado y se abrazó a sí misma, aunque temblara, aunque doliera, aunque la soledad gritara, porque amar demasiado no era amor, era la proyección de su propio vacío en alguien más. Ese día, Camila decidió aprender a mirar hacia adentro, a dejar de buscar en Daniel la salvación que debía encontrar en ella, a dejar de llamar amor a esa ansiedad que le quemaba el pecho cada vez que esperaba un mensaje que no llegaba, a dejar de amar demasiado, para comenzar a amarse de verdad. Sofía despertó con el sonido de la alarma, sintiendo el peso en el pecho. Antes de abrir los ojos, miró el techo blanco de su cuarto en Iztapalapa, la luz de la mañana colándose por las cortinas mal cerradas. Su primer impulso fue revisar el celular. No había mensajes de Arturo. Dejó el celular en la mesa, con el estómago apretado. En la cocina, mientras servía café en la taza de cerámica que le regaló su hermana, sus manos temblaban. Recordó las palabras de Arturo: te quiero, pero no quiero nada serio ahora. Recordó cómo sonrió al decirlo, como si fuera algo que debía aceptar sin protestar. Recordó cómo ella había sonreído de vuelta, diciéndole que no había problema, que ella podía esperar. El vapor del café subía mientras Sofía miraba, su reflejo en la ventana, los ojos hinchados, el cabello recogido deprisa. Sintió como la rabia subía en su pecho, pero la tragó. Siempre la tragaba, siempre decía que no era para tanto, que no quería incomodarlo, que amar significaba comprender. Le había dicho a su amiga que Arturo era diferente, que con él se sentía viva. Le había dicho que él la entendía como nadie, que cuando estaban juntos todo era perfecto, pero la realidad era que la mayor parte del tiempo, Sofía se sentía invisible, ignorada, esperando a que él contestara un mensaje, esperando a que él le diera un momento de atención. Su amiga le preguntaba por qué no le decía cómo se sentía, por qué no le pedía claridad. Sofía se reía y decía que no quería presionarlo, que prefería esperar, que si demostraba más amor, él se quedaría, que si lo amaba más, él cambiaría.
pero cada vez que se quedaba en su casa, esperando que Arturo le propusiera quedarse a dormir, él le daba un beso en la frente y le pedía un taxi. Cada vez que le decía que la amaba mientras estaban en la cama, al amanecer se levantaba rápido para irse a trabajar sin siquiera mirarla a los ojos. Sofía se quedaba ahí, con las sábanas desordenadas, con el olor de Arturo en la almohada, sintiendo que había entregado todo de ella, esperando que él la eligiera. Decía que era amor, pero en las noches, cuando lloraba en silencio, abrazando su almohada, sabía que no era amor. Era miedo, miedo a estar sola, miedo a sentirse vacía, miedo a enfrentar la voz en su cabeza que le repetía que no era suficiente. Había aprendido desde niña a callar su rabia. Su madre siempre decía que las mujeres fuertes aguantan, que no se deben quejar, que si un hombre se molesta es porque se le exige demasiado. Su madre le había enseñado a sonreír aunque por dentro sintiera que el pecho se le rompía. Sofía se miraba al espejo mientras se cepillaba los dientes antes de salir al trabajo. Veía su rostro cansado, las marcas en su piel, la tristeza en sus ojos. Quería gritar, quería llorar, quería mandar un mensaje a Arturo y decirle que estaba cansada de ser su segunda opción, que estaba cansada de esperarlo, de rogar por migajas de su amor. Pero no lo hacía, se tragaba las palabras, como siempre. Se maquillaba, se ponía su blusa blanca, acomodaba su cabello, se ponía perfume y salía al trabajo con una sonrisa que no sentía. En el metro, mientras se sujetaba de las barras, veía a las parejas tomadas de la mano, riendo, mirándose con amor. Sentía un nudo en la garganta, se preguntaba por qué ella no podía tener eso, por qué siempre terminaba con hombres que no querían comprometerse, con hombres que solo la buscaban cuando les convenía. Una tarde, Arturo la invitó a cenar en un restaurante pequeño en Coyoacán. Sofía sintió que el corazón le latía tan rápido que le dolía. Se puso su vestido rojo, el que guardaba para ocasiones especiales, se maquilló con cuidado, se puso los aretes de plata que había comprado en el mercado, caminó con paso rápido, con esperanza. Durante la cena, Arturo miraba su celular constantemente, sonreía a mensajes que Sofía no podía ver, se reía mientras ella le hablaba de su trabajo, de sus sueños, de sus miedos. Sofía se detenía a media frase, sintiendo que su voz se perdía en el aire. ¿Todo bien?, preguntó Sofía, con una sonrisa temblorosa. Sí, todo bien, respondió Arturo, dejando el celular en la mesa por un momento. Sofía tomó aire. Quiso decirle que lo amaba, que quería más, que quería que dejaran de esconderse, que quería ser algo más que una cita cada 2 semanas. Pero no lo dijo. Sonrió, bebió un sorbo de agua, fingió que estaba bien. Cuando salieron del restaurante, Arturo la abrazó, le dio un beso corto y le dijo que se tenía que ir porque al día siguiente se levantaría temprano. Sofía sintió que el mundo se apagaba un poco, pero asintió. Sera subió a un taxi y lo vio alejarse, caminando con las manos en los bolsillos. Esa noche, al llegar a casa, Sofía se quitó los zapatos y se sentó en el piso de su cuarto. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Se abrazó las rodillas, llorando en silencio, sintiendo que su pecho se rompía, que su garganta ardía. Quería escribirle a Arturo, decirle que no podía más, que lo necesitaba, que por qué no la amaba como ella lo amaba, pero no lo hizo. Se quedó ahí, llorando, temblando, sintiéndose vacía. Al día siguiente, mientras se arreglaba para el trabajo, miró su reflejo y vio su sombra detrás de ella, esa parte de sí misma que había enterrado, esa rabia que siempre callaba, ese miedo que siempre disfrazaba de amor. Su sombra le decía que estaba cansada de rogar, que estaba cansada de esperar, que estaba cansada de amar demasiado a quien no la amaba. Sofía tomó aire, cerró los ojos, se miró de nuevo y vio a esa niña, que había aprendido a callar, a sonreír, a conformarse con poco. Vio a esa niña que había aprendido que para que la amaran, debía sacrificarse, debía darlo todo. Sintió la rabia subirle al pecho, sintió las ganas de gritar, sintió el deseo de dejar de amar a quien no la elegía, de dejar de entregar su amor como moneda para comprar migajas de atención. Esa tarde,
mientras caminaba por Reforma, Sofía pensó en enviarle un mensaje a Arturo. Pensó en escribirle que quería verlo, que lo extrañaba. Se detuvo, miró las luces de los coches, la gente caminando, la ciudad viva a su alrededor. Sintió que su corazón latía con fuerza, no por Arturo, sino por ella. Guardó el celular en su bolsa, siguió caminando. No quería amar demasiado, no quería seguir negando su sombra, no quería seguir usando el amor para huir de sí misma. Quería aprender a mirarse, a sostener su propia soledad sin temerle, a reconocer su rabia, su dolor, su miedo. Quería aprender a no correr detrás de quien no la elegía, a no conformarse con ser opción, a no tragarse su voz para no incomodar. Esa noche, Sofía se preparó un té, se sentó en la cama con una libreta y comenzó a escribir. Escribió todo lo que sentía, todo lo que temía, todo lo que quería decir y nunca decía. Escribió sobre su padre ausente, sobre su madre callada, sobre su miedo a estar sola, sobre su deseo de ser amada. Lloró mientras escribía, pero no. Se detuvo, por primera vez, dejó que su sombra hablara. La sombra le dijo que amar demasiado era huir de ella misma, que cada vez que se conformaba con poco, se traicionaba, que cada vez que callaba su rabia, se olvidaba de sí misma, que cada vez que llamaba amor a su miedo, se perdía un poco más. Sofía cerró la libreta y respiró hondo. Se sintió cansada, pero al mismo tiempo ligera. Se acostó, abrazó su almohada y por primera vez, no revisó su celular antes de dormir. Durmió profundamente, sin sueños, sin ansiedad, sin esperar un mensaje, porque ese día, Sofía comenzó a entender que amar demasiado no era amor. Era una forma de negar su sombra, de no enfrentar sus miedos, de no escuchar su propia voz, y aunque no sabía cómo dejar de amar demasiado de un día para otro, decidió que cada día sería un paso para volver a ella misma. Claudia se despertó. Antes de que el sol saliera, miró el techo con los ojos abiertos, sintiendo un hueco en el estómago que se encogía cada vez que pensaba en Emiliano. Extendió la mano al buró, tomó el celular y revisó los mensajes. Ninguno de él. Miró la última conversación de la noche anterior. Avísame cuando llegues. No había visto el doble check azul. Levantó la cobija y se sentó al borde de la cama, con el celular todavía en la mano. Sentía el latido en su garganta mientras veía su foto de perfil. Él sonreía en la imagen, abrazando a su perro, con la playa de fondo. Claudia suspiró y se mordió el labio. Le daban ganas de escribirle, pero algo le decía que no debía insistir. Se puso de pie, caminó hacia la cocina y encendió la cafetera. Mientras el aroma llenaba el pequeño departamento en Tlalpan, Claudia revisaba cada 5 segundos si Emiliano se conectaba. Cuando el café estuvo listo, se sentó frente a la ventana y se quedó ahí, inmóvil, con el celular en la mano. Pensaba en cada palabra que le había dicho la noche anterior, repasando cada mensaje, buscando si había dicho algo que pudiera haberlo molestado. Se cuestionaba si había sido demasiado intensa, demasiado cariñosa, demasiado ella. Se repetía que solo quería asegurarse de que estuviera bien, que se cuidara, que la pensara. Pero la verdad era otra. La verdad era que si no le respondía, sentía que algo en ella se rompía. Sentía un miedo que se transformaba en ansiedad, un temblor que le recorría las manos mientras tecleaba mensajes que luego borraba. ¿Estás bien? Te extraño. Avísame si llegaste. No los enviaba, pero los escribía. Se quedaban ahí, en la pantalla, esperando, como ella. Cuando por fin Emiliano contestaba, un simple todo bien, sentía un alivio tan grande que se le aflojaban los hombros. Sonreía, respiraba, el corazón le latía más lento. Todo estaba bien otra vez, al menos por un momento. Le gustaba preparar su comida favorita, llevarle galletas a su casa, recordarle que tomara agua, mandarle mensajes de buenos días y buenas noches, ofrecerle ayuda con cualquier cosa que necesitara. Decía que era amor, decía que así debía ser, pero cada acción estaba cargada de un miedo profundo a que se fuera, a que encontrara a alguien más, a que dejara de quererla. Cuando él salía con sus amigos y ella veía sus historias en Instagram, sentía celos que la quemaban por dentro. Le daban ganas de escribirle, de llamarle,
de preguntarle con quién estaba, por qué no le había dicho que saldría, por qué no le contestaba rápido. Se quedaba viendo la pantalla, temblando, con los dientes apretados. Claudia no entendía por qué, si lo amaba tanto, se sentía tan insegura. No entendía por qué cada vez que él tardaba en contestar, sentía que le faltaba el aire. No entendía por qué cada vez que él se reía con alguien más, ella sentía que se le retorcía el estómago. Decía que era amor, pero no era amor. Era control. Intentaba controlarlo con su amor, con su cuidado, con su presencia constante, con su entrega total. Intentaba asegurarse de que él no se fuera, de que no la olvidara, de que no la cambiara por otra. Si te amo más, te quedarás. Si estoy siempre, no me dejarás. Si te demuestro cuánto te amo, me amarás igual. Esas frases se repetían en su mente como un mantra, mientras se convencía de que su amor era incondicional, que amar demasiado era prueba de su entrega. Viernes, Emiliano le dijo que saldría con unos amigos del trabajo. Claudia sonrió, le dijo que se divirtiera, que le avisara cuando llegara a casa. Emiliano le respondió con un beso en la frente y salió. Esa noche, Claudia se quedó en casa viendo el celular. Cada minuto revisaba si estaba en línea, si subía algo, si le mandaba un mensaje. Se mordía las uñas, caminaba de un lado a otro. En la sala, con la televisión encendida en un canal que no estaba viendo. A las 2 de la mañana, le escribió: ¿todo bien? No hubo respuesta. Vio que se conectó a las 2:15, pero no le contestó. Sintió un latido fuerte en la cabeza, un mareo, un temblor en las manos. Escribió otro mensaje: ¿llegaste bien? Nada. A las 3 de la mañana, Claudia seguía, despierta, con el celular en la mano, con las lágrimas acumulándose en sus ojos, sintiendo que el miedo la estaba devorando viva. A las 3:30, Emiliano respondió: sí, ya en casa, dormí tranquila. Claudia se acostó con el celular pegado al pecho, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Sonrió, aunque le dolía, aunque la ansiedad no desaparecía del todo. Al día siguiente, Emiliano llegó a su departamento. Claudia lo abrazó con fuerza, aspiró su olor. Le preparó café y su desayuno favorito. Emiliano le sonrió, la besó en la frente, le agradeció. Ella sintió que todo había valido la pena, que amar demasiado era correcto. Pero mientras lavaba los platos, Claudia sintió un hueco en el estómago. Sabía que esa tranquilidad duraría poco, hasta la siguiente salida, hasta la siguiente noche de espera, hasta el siguiente mensaje ignorado. En el fondo, Claudia sabía que no confiaba en Emiliano. Sabía que su amor estaba cargado de miedo, de necesidad, de control disfrazado de cuidado. Sabía que estaba usando su amor para controlar su ansiedad, para controlar su miedo al abandono. Pero no podía detenerse, no podía dejar de mandarle mensajes, de llamarlo, de preguntarle con quién estaba, de intentar estar presente en cada segundo de su vida. Recordaba a su padre, que se había ido de casa cuando ella tenía 9 años, que le había prometido que volvería por ella, que la amaba. Recordaba cómo esperó en la ventana durante años, esperando que él apareciera, esperando que cumpliera su promesa. Su madre siempre le decía que los hombres se iban, que no se podía confiar en ellos, que por eso había que ser buena, entregada, paciente, para que se quedaran. Claudia había creído cada palabra, había aprendido que debía hacer todo para que no la dejaran. Ese aprendizaje se convirtió en su forma de amar. Amar demasiado para que no se fueran. Amar demasiado para que no la olvidaran. Amar demasiado para no enfrentar su miedo más profundo, quedarse sola, ser abandonada, ser invisible. Esa tarde, mientras caminaban por un parque en la Condesa, Emiliano revisó su celular mientras ella hablaba. Claudia sintió el enojo subirle a la garganta, pero lo tragó. Sonrió, como siempre. Quiso preguntarle con quién hablaba, por qué no la miraba, por qué no escuchaba lo que le estaba diciendo, pero no lo hizo. En lugar de eso, le abrazó el brazo y apoyó su cabeza en su hombro, fingiendo que todo estaba bien, que no sentía la punzada de celos en el pecho, que no sentía la inseguridad comiéndola por dentro. Esa noche, mientras Emiliano dormía a su lado, Claudia se quedó despierta, mirando el techo, sintiendo el vacío crecer en su pecho.
Quiso despertar a Emiliano y decirle que tenía miedo, que no soportaba la idea de que la dejara, que no quería perderlo. Pero no lo hizo, se quedó en silencio, con las lágrimas corriendo por sus sienes, con el corazón latiendo rápido, con el cuerpo temblando, mientras intentaba convencerse de que todo estaba bien, de que amar demasiado era amor. Pero esa noche, en ese silencio, Claudia entendió que amar demasiado no era amor, era control, era su intento desesperado de calmar el vacío que sentía por dentro, de calmar el miedo al abandono que había cargado desde niña. Era una transacción silenciosa, Si te amo más, me amarás de vuelta. Si te amo más, no me abandonarás. Si te amo más, me elegirás. Y Claudia entendió que ese trato inconsciente estaba destruyéndola, robándole la paz, robándole la dignidad, robándole la posibilidad de ser amada de verdad. Esa madrugada, mientras Emiliano dormía, Claudia se levantó de la cama, caminó al baño, se miró al espejo y vio su reflejo. Vio sus ojos hinchados, su piel cansada, su mirada triste. Se apoyó en el lavabo y respiró hondo. Sabía que no sería fácil, que no podría dejar de amar demasiado de un momento a otro, que su miedo seguiría ahí, que su ansiedad seguiría, hablándole al oído, pero también sabía que tenía que aprender a soltar, a confiar, a dejar de controlar a través de su amor. Tenía que aprender a calmar su vacío, sin usar a Emiliano como medicina. Tenía que aprender a sostenerse a sí misma, aunque le temblaran las piernas. Claudia cerró los ojos, dejó que las lágrimas cayeran, y por primera vez, se abrazó a sí misma en ese baño frío, porque amar demasiado no era amor, era control, y Claudia decidió que quería aprender a amar de verdad. Mariana despertó con el canto de los pájaros afuera de su ventana en la colonia Narvarte. El sol apenas iluminaba las cortinas, y ella, con el cabello enredado y las manos frías, se quedó mirando el techo, con el corazón latiendo rápido, sin razón aparente. Sabía que era por él, por Santiago. Tomó su celular de inmediato, revisó las notificaciones, sintió el estómago encogerse cuando no encontró mensajes de él. Repasó la última conversación de la noche anterior, buscando palabras que pudieran haberlo molestado, intentando descifrar si ese descansa que le mandó era seco o normal, si el emoji que ella había puesto había sido demasiado. Mariana vivía en esa duda constante, en ese limbo que la mantenía ansiosa, en esa espera eterna de mensajes, llamadas, atención. Decía que era amor, pero cada día sentía que la estaba consumiendo por dentro, drenando su energía, matando su paz. Se levantó, se puso una sudadera, recogió su cabello y caminó hacia la cocina. Preparó café mientras su mente seguía girando en círculos. Si lo había visto en línea, ¿por qué no respondía? ¿Por qué no le hablaba con la misma emoción que antes? ¿Por qué a veces se mostraba tan distante? Recordó la frase que le había leído en un libro: lo que no haces consciente te controla, y lo llamarás destino. Mariana pensaba que amar tanto era su destino, que esa ansiedad que sentía cada vez que se involucraba con alguien era normal, que esa montaña rusa de emociones era la prueba de que estaba viva. Su madre le había dicho siempre que los hombres valoraban a las mujeres que se entregaban por completo, que para mantener a un hombre había que estar disponible, ser paciente, entenderlo, perdonar todo. Su madre también había dicho que los hombres eran así, que a veces se alejaban, pero siempre regresaban si uno era buena mujer. Mariana creció con esa idea tatuada en la piel. Amar era aguantar, amar era esperar, amar era dar más, incluso cuando no recibías nada. Amar era sacrificar tu paz para que él estuviera bien. Cuando conoció a Santiago, en un café en la Roma, sintió que todo en su vida cobraba sentido. Él era diferente, con su sonrisa tímida y sus bromas al oído, con su forma de mirarla que la hacía sentirse especial. Al principio, Santiago le escribía todos los días, la llamaba por las noches, la invitaba a cenar tacos en la esquina mientras le hablaba de sus sueños. Mariana se enamoró de esa versión de Santiago, de ese hombre atento y dulce, de ese hombre que parecía entenderla. Pero con el tiempo, Santiago comenzó a contestar menos, a aparecer solo cuando quería verla, a desaparecer por días con la excusa del trabajo,
a cambiar de humor sin razón. Mariana justificaba todo. Está estresado, es que tiene mucho trabajo, así son los hombres. Pero cada vez que veía que él salía con amigos, que subía fotos sin avisarle, que ignoraba sus mensajes mientras estaba en línea, Mariana sentía que se moría un poco por dentro. Quería pedirle claridad, quería decirle que ella necesitaba sentirse segura, que no podía seguir viviendo con esa ansiedad, que merecía ser amada de verdad, pero se callaba, sonreía, se repetía, que no quería presionarlo, que si lo hacía, él se iría, que si lo amaba más, él cambiaría. Esa era su forma de amar, entregarse por completo, sacrificarse, aguantar. Esa era la forma en que había aprendido a amar, pensando que amar demasiado era amor verdadero, pero no lo era, era inmadurez del alma, era la niña herida dentro de ella, que aún esperaba que alguien la eligiera para sentirse suficiente, para sentirse completa. Era esa niña que había aprendido a mendigar amor, a conformarse con migajas de atención, a disfrazar su miedo con cuidado excesivo. Mariana se había convertido en una experta en leer entre líneas, en analizar cada mensaje de Santiago, en buscar señales de que la amaba, en interpretar sus silencios como pruebas de amor, en convertir cada gesto pequeño en un símbolo de esperanza. Cuando Santiago le escribía "te extraño", Mariana sentía que todo valía la pena, que cada noche de llanto, cada hora de espera, cada ansiedad sufrida se justificaba. Pero esa felicidad duraba poco, porque después volvían las ausencias, los mensajes sin responder, las salidas sin avisar. Un sábado, Santiago le escribió: "Ven a mi casa". Mariana dejó todo lo que estaba haciendo, se arregló rápido, se perfumó, se maquilló con cuidado, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Llegó a su departamento con galletas que había horneado para él. Santiago la recibió con un beso rápido, se sentaron en el sillón, pusieron una película, que ninguno vio realmente, terminaron besándose, y Mariana sintió que por fin todo estaba bien, que todo el amor que ella había entregado estaba siendo recompensado. Pero al amanecer, Santiago se levantó rápido, se metió a bañar y salió con prisa, diciendo que tenía un compromiso. Mariana se quedó sentada en el sillón, con las galletas intactas en la mesa, con el cabello enredado, con los ojos perdidos. Recogió sus cosas, se fue a su casa en silencio, con el estómago vacío, con el corazón pesado. Llegó a su cuarto, se quitó la ropa, se metió a la regadera y dejó que el agua caliente le cayera en la espalda mientras las lágrimas se mezclaban con el agua. Se sentó en el suelo de la regadera, abrazando sus rodillas, sintiendo que el vacío dentro de ella era tan grande que no podía llenarlo, que por más que amara, por más que se entregara, por más que insistiera, Santiago no cambiaría, y ella seguía sintiéndose sola. Esa soledad que la perseguía no era nueva, era la misma soledad que sentía cuando era niña, esperando a que su padre llegara a recogerla y nunca llegaba. Era la misma soledad que sentía cuando su madre estaba demasiado ocupada para mirarla a los ojos, cuando le decía que no llorara, que no molestara. Mariana entendió, en ese suelo frío de la regadera, que esa forma de amar era una compulsión, un intento desesperado de llenar un vacío que no podía llenar con Santiago ni con ningún hombre. Era su alma inmadura, buscando afuera lo que no podía encontrar dentro de ella. Era la necesidad de sentirse elegida, de sentirse vista, de sentirse amada, para no tener que mirarse a sí misma, para no tener que enfrentar su soledad, para no tener que reconocer que no se sentía suficiente. Al salir de la regadera, se envolvió en la toalla y se miró al espejo empañado. Pasó la mano para limpiar el vapor y vio sus ojos rojos, su piel pálida, su expresión cansada. Se vio de verdad por primera vez en mucho tiempo. Entendió que amar demasiado no era amor, era inmadurez del alma, era una cadena que la mantenía atada a relaciones que la lastimaban, a hombres que no podían darle lo que ella necesitaba, a patrones que se repetían una y otra vez. Mariana se sentó en la cama, tomó su diario y comenzó a escribir. Escribió sobre Santiago, sobre cómo se sentía cada vez que él desaparecía, sobre la ansiedad que la consumía, sobre el miedo a quedarse sola. Escribió sobre su infancia,
sobre la soledad, sobre esa niña que aún vivía dentro de ella. Mientras escribía, las lágrimas caían sobre las hojas, pero no se detuvo. Siguió escribiendo hasta que sus manos temblaron, hasta que sintió que no le quedaban lágrimas, hasta que sintió un cansancio profundo en todo su cuerpo. Cerró el diario, respiró hondo y se recostó en la cama. Sabía que no podía cambiar de un día a otro. Sabía que seguiría sintiendo la tentación de buscar a Santiago, de escribirle, de conformarse con poco, pero también sabía que algo había despertado dentro de ella, una semilla de conciencia, un deseo de cambiar, de crecer, de sanar. Porque amar demasiado era inmadurez del alma, y Mariana quería crecer. Valeria se despertó con un temblor en las manos. El cuarto estaba en silencio, apenas iluminado por la luz gris que entraba por la ventana de su departamento en La Juárez. Escuchaba el eco de su respiración mientras el latido en sus sienes marcaba el ritmo de su ansiedad. Lo primero que hizo fue buscar su celular en la mesa de noche. No había mensajes de Julián. Revisó la última conversación, intentando descifrar cada palabra, cada punto, cada pausa, buscando alguna señal de molestia o de distancia. Había aprendido a leer los silencios de él como señales de peligro, como si cada minuto sin mensaje fuera un presagio de abandono. Sintió el estómago vacío, con ese ardor que le llegaba cuando la ansiedad tomaba el control. Se levantó, se envolvió en su bata, caminó hacia la cocina y encendió la cafetera. Mientras el aroma llenaba el espacio pequeño, el celular seguía en su mano. Cada vibración, cada notificación que no era de Julián, le arrancaba un suspiro. Recordó cómo había comenzado todo. Julián se cruzó en su vida en un taller de fotografía, con esa sonrisa ligera y esa forma de mirarla que la hacía sentir que era la única en el lugar. Valeria sintió que había encontrado al hombre que había esperado toda su vida, a alguien que finalmente la vería, que finalmente se quedaría. Al principio, Julián le mandaba mensajes cada mañana, le enviaba fotos de lo que hacía, le escribía antes de dormir. Valeria sentía que flotaba, que su mundo había cambiado, que todo cobraba sentido. Lo llenó de detalles, mensajes, canciones, fotos, recordatorios de que ella estaba ahí, de que él no estaba solo. Decía que era amor, pero cada vez que Julián tardaba en contestar, cada vez que le decía que no podía verla porque tenía trabajo, cada vez que salía con amigos y no le mandaba mensajes, Valeria sentía que un pozo se abría bajo sus pies. Su mente se llenaba de imágenes de Julián con otras mujeres, de Julián cansado de ella, de Julián alejándose. Intentaba calmar ese miedo dándole más amor, preparándole comida, enviándole mensajes de buenos días y buenas noches, comprándole detalles, estando disponible cada vez que él llamaba. Quería asegurarse de que Julián entendiera que ella era diferente, que ella nunca lo abandonaría, que ella merecía ser elegida, pero cada vez que se entregaba más, se sentía más vacía. Cada vez que Julián se iba, Valeria se quedaba en su cuarto, con el eco de sus pasos alejándose, con las sábanas frías, abrazando la almohada mientras las lágrimas mojaban su rostro. Se decía que era amor, que amar demasiado era su prueba de entrega, su manera de sostener la relación. Pero en esas noches de soledad, Valeria se enfrentaba a un espejo oscuro, no amaba a Julián, se estaba usando a sí misma para no mirar su propio vacío. Recordó a su padre, que había estado físicamente en casa, pero siempre distante, siempre con el rostro cansado, siempre con la mirada perdida en otro lugar. Recordó cómo intentaba llamar su atención con dibujos, con buenas calificaciones, con abrazos que él aceptaba con un golpecito en la espalda antes de volver a mirar su celular. Valeria había aprendido a confundir amor con sacrificio, con esfuerzo, con aguantar en silencio mientras esperaba ser elegida. Había aprendido a entregar todo de sí misma con la esperanza de que, al final, alguien se quedara. Cuando Julián se molestaba, Valeria se disculpaba aunque no entendiera el motivo. Cuando él cancelaba planes, ella decía que no pasaba nada, aunque se sintiera rota por dentro. Cuando él tardaba en responder, ella se repetía que debía ser paciente, que así era el amor, que ella podía esperar. Pero la verdad era otra.
Cada vez que Valeria se entregaba, cada vez que se sacrificaba, cada vez que callaba su dolor, no era por amor a Julián, sino por miedo a enfrentarse a la soledad que le habitaba, por miedo a mirar ese vacío que le decía que no era suficiente por sí misma, que necesitaba ser amada para sentirse viva. Una tarde, Julián le escribió para invitarla a su casa. Valeria sintió un latido de esperanza, preparó su platillo favorito, se arregló con esmero, se perfumó, tomó el metro con una sonrisa en el rostro, llegó y él la recibió con un beso rápido. Se sentaron en el sillón mientras él miraba el celular, contestando mensajes, riendo con alguien al otro lado de la pantalla. Valeria se quedó en silencio, abrazando sus propias manos, sintiendo un nudo en la garganta. Intentó comenzar una conversación, contarle de su día, de un proyecto nuevo en su trabajo, pero Julián solo asentía, distraído, con la mirada en la pantalla. Valeria sintió que su voz se hacía pequeña, que su presencia se desvanecía en ese cuarto. Al final de la noche, Julián le dijo que estaba cansado, que prefería dormir solo. Valeria sonrió, se levantó, tomó sus cosas y salió del departamento, caminando por las calles húmedas de la ciudad mientras las lágrimas le nublaban la vista. Llegó a casa, se quitó la ropa con movimientos mecánicos, se metió a la regadera y dejó que el agua cayera sobre su cuerpo mientras su mente repetía: no soy suficiente, no soy suficiente. Esa noche, al salir de la regadera, se sentó en el piso de su cuarto, abrazando sus rodillas, dejando que las lágrimas rodaran sin contención. Se miró en el reflejo del espejo del closet y vio a esa niña que había aprendido a mendigar amor, a esa niña que había creído que si daba más, la amarían más. Valeria entendió que la mujer que ama demasiado no ama al otro, se está usando a sí misma para no enfrentar su vacío. Cada te amo que le decía a Julián era un no quiero estar sola. Cada detalle, cada entrega, cada sacrificio, era un intento de llenar ese hueco que dolía cada noche. El amor se había convertido en una droga, una medicina para el terror de mirarse en el espejo y aceptar que no se sentía digna de amor si no se sacrificaba. Era un círculo que se repetía: amar demasiado para evitar mirarse, amar demasiado para evitar sentir, amar demasiado para no enfrentar su propia sombra. Valeria se levantó del piso, tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Escribió cada miedo, cada pensamiento que evitaba, cada herida que seguía abierta. Escribió que amaba a Julián, pero se dio cuenta de que en realidad amaba la idea de que él la hiciera sentir valiosa. Escribió que estaba cansada, cansada de mendigar amor, de sacrificarse, de ignorar su dolor, de callar su voz, de cargar con un vacío que no era de nadie más que suyo. Esa madrugada, cerró el cuaderno y se miró de nuevo en el espejo. Vio a una mujer rota, cansada, pero vio también a una mujer dispuesta a cambiar, a aprender a amarse sin necesitar que alguien la eligiera para sentirse completa. Decidió que no quería seguir usando el amor como un escape de su vacío. Decidió que quería enfrentar su soledad, mirar su sombra, abrazar su dolor sin buscar que alguien más lo calmara, porque amar demasiado no era amor. Era un espejo de su propia herida. Valeria se acostó en la cama, con el pecho agitado, con las lágrimas secándose en su rostro, con el corazón temblando. Pero por primera vez, no sintió que se moría al estar sola. Por primera vez, se sintió viva, lista para aprender a amarse sin sacrificar su dignidad. Porque el secreto sombrío es que, al final, la mujer que ama demasiado no ama a otro, busca no enfrentarse a sí misma. Valeria cerró los ojos y se prometió aprender a amarse, aunque le costara cada día, aunque le temblaran las manos, aunque el miedo gritara, porque esa sería la única manera de amar de verdad.